Mi novio me rogó durante 3 años para que me fuera a vivir con él. Pero ahora me está botando de la casa, solo llevamos 6 días viviendo juntos, pero él quiere que yo cocine y haga oficio en la casa. Pero yo no sé hacer eso porque mi mamá hacía todo eso por mí. Me estaban sacando de un edificio con mis cosas metidas en bolsas de basura negras, como si yo fuera basura también, mientras los vecinos se asomaban por las puertas con esa cara de morbo barato. Rodrigo iba delante, con una calma que daba rabia, como si estuviera haciendo un favor a la humanidad. Yo tenía la garganta cerrada, el maquillaje corrido y el orgullo atravesado, porque 6 días antes me había jurado que esa casa iba a ser nuestro hogar. Y ahí estaba yo, sin maletas, sin dignidad y con el sonido de las bolsas arrastrándose por el piso como si fueran cadenas. Si quieren entender por qué terminé así, tengo que irme al inicio de esta ridiculez. Rodrigo me rogó 3 años completos para que me fuera a vivir con él, y cuando digo rogar, digo insistir como si yo fuera el premio mayor y él el mártir del amor. Me lo repetía con ese tono de hombre buenito que cree que por esperar ya se ganó un derecho, que él quería cuidarme, que conmigo se sentía en casa, que yo no me iba a preocupar por nada. Yo vivía con mi mamá, doña Marta, y sí, ella hacía todo en la casa, porque así fue siempre y así funcionaba, y nadie me había dicho que eso era un crimen. Rodrigo lo sabía, lo veía, lo aceptaba, y aún así venía a prometerme un futuro como si él fuera una mezcla de novio, papá y héroe doméstico. Yo acepté porque, francamente, después de 3 años de presión, ya era hora de que él demostrara que hablaba en serio. No es que yo estuviera desesperada por irme, es que él era el que lloriqueaba con el tema del compromiso y la vida juntos, como si yo lo hubiera obligado a enamorarse. Me pintó la idea de que vivir con él iba a ser fácil, bonito, como esos vídeos donde las parejas cocinan riéndose y todo huele a velas. Y yo pensé, perfecto, ya tengo 25, merezco una vida estable, un hombre que se encargue, una casa donde me traten como la reina que soy. No era tanto pedir. La primera noche fue linda, lo admito, porque Rodrigo estaba feliz como niño con juguete nuevo. Me enseñó el cuarto, me habló de nuestras rutinas, me abrazaba cada 5 minutos como si yo me fuera a evaporar, y yo me dejé querer porque eso era lo normal. Él me buscó, él insistió, él quería esto. Yo me instalé, puse mis cosas donde me dio la gana, y me acosté pensando que al fin estaba en un lugar donde no tenía que demostrar nada, porque ya había demostrado suficiente aguantando 3 años de súplicas. Pero al segundo día empezó el teatro, y ahí fue cuando entendí que Rodrigo no me rogó por amor, me rogó para conseguir una empleada doméstica con título de novia. Primero fue un comentario suelto, como quien no quiere incomodar, que si yo sabía dónde estaba el jabón para lavar, que si la lavadora era fácil, que si podíamos hacer mercado para cocinar en vez de pedir a domicilio. Yo le dije que sí, ajá, que luego veíamos, porque yo estaba adaptándome, era normal. No se supone que una se mude y al tercer día ya esté cumpliendo un manual de la mujer perfecta. Para el cuarto día ya había una montaña de ropa sucia en el cesto, porque Rodrigo es de esos hombres que se cambian hasta para respirar y dejan las medias tiradas como si fueran migas de pan. Y encima pedía comida a domicilio con una cara de mártir económico, como si yo lo hubiera forzado a pedir hamburguesas. Yo no veía el problema, si él quería que yo me fuera con él tenía que sostener el ritmo, porque yo no me mudé para sufrir. Además, yo nunca le dije que yo sabía cocinar ni que me encantaba lavar, eso se lo inventó él en su fantasía de pareja. El sexto día, el gran día de la traición, Rodrigo explotó con una dramatización que parecía juicio. Me dijo, muy serio, que estaba harto de la ropa, del desorden, de gastar en comida, y que si yo iba a vivir ahí tenía que aportar. Aportar. Como si mi presencia no fuera un aporte suficiente. Me soltó el ultimátum como si fuera una oferta generosa, o aprendía a usar la lavadora y a freír un huevo, o me iba. Y lo dijo con un tono tan frío que yo sentí que se me partía algo, porque 3 años rogando y en 6 días ya me estaba votando por cosas que jamás fueron parte del trato romántico. Yo lloré, obvio. Porque, ¿quién no lloraría cuando le cambian las reglas a la semana? Le dije que él me había engañado, que me prometió cuidarme, que me hizo sentir segura y ahora me estaba poniendo condiciones como si yo fuera un contrato. Rodrigo, en vez de sentirse culpable, me miró como si yo fuera un experimento fallido. Me dijo que no era su papá, que no iba a vivir con una persona que no hacía nada. Y yo pensé, perfecto, si él quiere jugar a la independencia, entonces yo también voy a buscar soluciones, porque yo no iba a rebajarme a estar fregando baños para demostrar amor. Ahí se me prendió el foco de la idea más lógica del mundo, si el problema era el oficio y la comida, entonces se resolvía con alguien que supiera hacerlo. Y en mi vida, la persona que siempre supo hacerlo y lo hizo bien fue mi mamá. Doña Marta no solo cocina, limpia y deja todo impecable, ella lo hace como si fuera arte. Y sí, es mi mamá, y sí, me ama, y sí, yo soy su hija, así que no veo lo malo en que me ayude. Además, Rodrigo quería casa limpia y comida casera,
no necesariamente que yo lo hiciera con mis propias manos, ¿verdad? Lo importante es el resultado, no la ceremonia. Así que le llamé a mi mamá, llorando como la hija herida que soy, y le expliqué que Rodrigo me estaba presionando, que yo no estaba acostumbrada, que yo necesitaba ayuda para que esto funcionara. Mi mamá, como buena mamá, se indignó por mí y me dijo que ella no iba a permitir que me humillaran. Y yo le planteé el plan, que viniera a escondidas mientras Rodrigo trabajaba, que limpiara, que dejara comida lista, y yo solo mantendría la fachada. Mi mamá dudó por 2 segundos, pero luego cedió, porque ella sabe que si yo vuelvo a su casa, vuelve el drama, y ella también quería que yo tuviera mi hogar. La primera vez que mi mamá llegó, me sentí aliviada, como si el universo volviera a estar en orden. Ella entró con su bolsita de productos de limpieza como si fuera una misión secreta, empezó a recoger, a barrer, a organizar, y yo me quedé tranquila, porque al fin alguien competente estaba tomando el control. Mientras ella trabajaba, yo me puse una serie, porque no tenía sentido que las dos estuviéramos estresadas. Yo no estaba de vacaciones, yo estaba adaptándome emocionalmente, y eso cansa. Cuando Rodrigo llegó esa noche y vio la casa brillando y la comida lista, se le cambió la cara. Se puso dulce, orgulloso, incluso condescendiente, y me dijo que sabía que yo podía, que solo necesitaba motivación. Me dio un beso y me felicitó como si yo fuera una niña que por fin aprendió a amarrarse los zapatos. Y yo, claro, acepté el elogio, porque no iba a arruinarlo confesando detalles técnicos. Además, el objetivo era que dejara de presionarme, no que me auditara. Si él quería vivir engañado por su propia idea de mí, problema de él. Ahí empezó la rutina perfecta. Mi mamá viajando 2 horas en bus todos los días para venir a limpiar y cocinar, y Rodrigo creyendo que yo era una transformación milagrosa. Yo sabía que era un sacrificio grande, pero también sabía que era temporal, porque eventualmente Rodrigo se relajaría y se acostumbraría a que la casa estuviera bien sin preguntar cómo. Y si mi mamá lo hacía por mí, era porque ella entiende el amor como se debe, sosteniendo a su hija, no juzgándola. Yo no estaba explotando a nadie, mi mamá estaba cumpliendo su rol. Así funciona la familia. Durante 2 semanas, todo iba bien. Rodrigo estaba feliz, yo estaba cómoda, la casa era bonita y olía a comida de verdad, y hasta yo me sentía más tranquila porque no había discusiones. Rodrigo empezó a hablar de planes, de comprar cosas para el hogar, de invitar gente, de nuestra vida. Y yo me empecé a sentir triunfadora, porque había encontrado la manera de tener el hogar de pareja que él quería sin convertirme en una señora con trapo en la mano. Eso se llama inteligencia, no flojera. Y ahí es cuando la vida, como siempre, se pone celosa de mí y decide complicar las cosas. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu novio te rogó para vivir juntos y tú le pagaste metiendo a tu mamá de mucama secreta mientras tú ves Netflix. ¿Qué clase de adulta funcional eres? Respuesta de la OP, ¿a ti quién te pidió tu diagnóstico? A mí no me interesa ser adulta funcional, para satisfacer expectativas ajenas, me interesa que la casa esté bien y que mi relación no sea una cárcel. Si mi mamá me ayuda es porque me ama, no porque yo la obligue, y si Rodrigo quería resultados, pues los tuvo. Usuario anónimo 2 dice, tu mamá viajando 2 horas en bus diario para limpiarte el desastre a los 25, eso no es amor, eso es cansancio y manipulación tuya. Rodrigo no te quiere de hija, te quiere de pareja. Respuesta de la OP, manipulación es lo que hizo Rodrigo, prometiéndome una vida y después queriendo convertirme en una empleada doméstica con beneficios mínimos. Mi mamá no es una víctima, ella decide, ella sabe lo que hace, y si a ustedes les arde que una mujer tenga apoyo, pues lástima, aquí nadie vino a vivir para impresionar desconocidos. Actualización 1. 2 semanas después, yo ya tenía dominada la dinámica como una profesional, porque cuando una sabe moverse, las cosas fluyen. Mi mamá llegaba temprano, abría ventanas, ponía a ventilar, recogía la ropa tirada, cocinaba algo decente y dejaba todo listo antes de que Rodrigo regresara. Yo solo tenía que mantenerme disponible para la parte emocional, que es lo realmente importante en una relación, estar presente, acompañar, sostener energía, escuchar sus cuentos del trabajo. Y Rodrigo, por supuesto, estaba encantado, porque veía el resultado y asumía que yo era la causa, como hacen todos los hombres, se enamoran de una idea y luego viven dentro de ella. Rodrigo empezó a presumir, incluso, como si yo fuera su logro personal. Me decía que sus amigos no podían creer lo bien que yo me había adaptado, que él sabía que yo era una mujer de hogar cuando me lo proponía, y yo lo miraba con una sonrisa porque me convenía. Si él necesitaba creer que yo había cambiado por él, perfecto, que se alimente de su fantasía. Yo no iba a romper la magia solo para darle el gusto a la verdad. Además, yo no estaba haciendo nada malo, la casa estaba limpia, había comida, él estaba feliz, yo estaba tranquila. ¿Dónde está el crimen? Lo único un poco incómodo era mi mamá,
porque a veces se le notaba el cansancio en la cara, y yo tenía que recordarle que era por un bien mayor. Yo le decía que ya pronto Rodrigo se iba a acostumbrar y no iba a estar encima de los detalles, que era cuestión de tiempo, que ella estaba ayudándome a construir una vida. Mi mamá, aunque cansada, se sentía necesaria, y eso también la llenaba, porque hay mamás que viven para sentirse indispensables. Yo no la obligaba, yo solo le daba un propósito, y honestamente, eso es un regalo. En esos días, Rodrigo se volvió más cariñoso, más suave, incluso más generoso. Me compró unas cosas para la casa, me invitó a salir, me hablaba de futuro como si el ultimátum de los 6 días nunca hubiera pasado. Y yo, como persona madura, decidí no guardar rencor, porque si yo quería paz, no podía estar sacándole en cara cada amenaza que me hizo. Mi estrategia era simple: mantenerlo contento, mantener la casa impecable, y sostener mi lugar en esa casa como lo que soy, la mujer por la que él rogó 3 años. Pero claro, en toda historia perfecta hay un precio oculto. Y el precio era que mi mamá estaba dejando su vida en la carretera por mí, y yo empezaba a notar que Rodrigo no solo estaba feliz, sino confiado, como si ya hubiera arreglado mi personalidad. Él no veía que esto era un sistema externo, él creía que era yo, y eso, aunque útil, era peligroso. Porque si algún día el sistema fallaba, él no iba a culpar al sistema, me iba a culpar a mí. Y eso fue exactamente lo que la vida estaba preparando, con una crueldad casi artística. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: no puedo con el descaro de aceptar elogios mientras tu mamá se revienta en bus diario. Tú no estás sosteniendo energía, estás sosteniendo la flojera. Respuesta de la OP: descaro es opinar sin entender lo que es vivir con un hombre que te pone ultimátums a la semana. Yo no estoy de adorno, yo estoy manteniendo la relación estable, cosa que ustedes ni deben saber hacer. Mi mamá me ayuda porque quiere, y si a Rodrigo le gusta verme como mujer de hogar, pues que disfrute, yo no voy a sabotear mi propia paz. Usuario anónimo 2 dice: Rodrigo no está orgulloso de ti, está orgulloso de haberte domesticado. Y tú feliz porque te aplauden por algo que no haces. Esto va a explotar. Respuesta de la OP: ay, qué dramáticos, parecen guionistas frustrados. Rodrigo está feliz porque la casa funciona y porque yo estoy con él, que era lo que él quería. Si él interpreta cosas, es su problema, yo no voy a estar peleando con interpretaciones. Y si esto explota, será porque él no sabe valorar lo que tiene, no porque yo haya hecho algo mal. Actualización 2. Un mes después, el sistema se quebró por algo que nadie pudo prever, y cuando digo nadie, digo que no era mi culpa, era la vida siendo injusta conmigo como siempre. Mi mamá se enfermó de una gripe horrible, de esas que te tumban y te dejan sin voz, y me llamó con un tono que parecía que la estaban castigando por existir. Me dijo que no podía viajar, que le dolía todo, que se sentía débil, y yo me quedé en shock porque, yo ya había organizado mi nueva vida alrededor de una rutina que funcionaba. Yo le dije que se cuidara, obvio, pero también le hice entender que Rodrigo se estaba poniendo exigente y que esto era importante, porque una relación no se sostiene sola con amor y besitos, se sostiene con estabilidad. El primer día sin mi mamá yo todavía lo manejé, porque Rodrigo no iba a llegar con lupa a revisar nada, o eso creí. El segundo día ya empezó a notarse el vacío, no porque yo fuera un desastre, sino porque Rodrigo es de los que ensucian como si lo hicieran por deporte y luego se indignan cuando el desorden aparece mágicamente. Se acumuló la ropa, se acabaron los platos limpios, el piso empezó a tener migas, y Rodrigo con su cara de decepción, preguntando qué pasaba, como si yo tuviera un interruptor interno de limpieza que se hubiera apagado. Yo le dije que estaba cansada, que había tenido una semana pesada emocionalmente, y él actuó como si el cansancio no existiera, como si solo existiera el deber. Al tercer día, Rodrigo se puso especialmente insoportable porque tenía una reunión importante y necesitaba uno de sus trajes caros limpios, planchados, impecables, como si yo fuera su asistente personal. Me preguntó directamente si yo podía lavar su ropa de trabajo, y yo, para que no dijeran que no intento, decidí hacerlo, porque tampoco iba a darle el gusto de decir que soy inútil. El problema es que nadie nace sabiendo manejar máquinas que parecen naves espaciales, y Rodrigo jamás se tomó el tiempo de enseñarme con paciencia, él solo daba órdenes y esperaba resultados. Yo me paré frente a la lavadora como si estuviera frente a un enemigo, y tuve que improvisar, porque en esta vida a una la obligan a ser autodidacta cuando la quieren humillar. Metí los trajes, camisas, pantalones, todo junto, porque si algo se lava, y ya, no es física cuántica. Vi unas toallas rojas nuevas por ahí y pensé que era ridículo hacer 2 tandas, porque yo no iba a desperdiciar agua ni energía, yo también sé ahorrar. Puse agua caliente porque en mi cabeza eso significaba más limpio, más higiénico, más profesional, y eso debería aplaudirse, no criticarse. Cuando abrí la lavadora y vi el agua teñida, sentí un frío en el estómago, pero me dije que seguro era normal,
que la toalla estaba soltando un poco y ya, que al secarse se iba a arreglar, porque la vida no puede ser tan dramática por un color. Pero la vida sí fue dramática, y lo que salió de esa lavadora parecía una broma cruel en mi contra. Las camisas blancas estaban rosadas, los trajes habían encogido como ropa de muñeco, y había una sensación de desastre que no se puede negar. Rodrigo llegó, vio la ropa extendida, tocó una manga y se puso pálido, como si yo hubiera cometido un crimen federal. Me miró con una mezcla de rabia y asco, preguntando qué hice, y yo le dije la verdad esencial: hice lo que pude con lo que tenía, y si él pretendía tener a alguien perfecta sin enseñarle nada, entonces el problema era su expectativa. Él empezó a hablar de dinero, de marcas, de irreparable, y yo solo escuchaba la palabra culpa flotando en el aire como si me la quisieran pegar a la frente. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ¿de verdad metiste trajes caros con toallas rojas y agua caliente? Eso no es no saber, eso es no tener sentido común, y encima quieres que te aplaudan por intentarlo tarde y mal. Respuesta de la OP: lo que no es sentido común es esperar que alguien aprenda sola bajo presión y con amenazas, como si la casa fuera una academia militar. Si Rodrigo quería trajes perfectos, que los lleve a la tintorería como adulto funcional, no que me ponga a mí a resolverlo con cronómetro y cara de juez. Yo hice un esfuerzo real, pero claro, cuando una mujer intenta, igual la atacan, porque aquí todo es usarla de chivo expiatorio. Usuario anónimo 2 dice: tu mamá enferma y tú más preocupada porque te descubran que por ella. Luego arruinas ropa y todavía dices que la culpa es de Rodrigo. Tú no quieres vivir en pareja, quieres que te mantengan como niña. Respuesta de la OP: mi mamá es una adulta y sabe cuidarse, no es un adorno frágil, y yo sí me preocupé por ella, pero también tengo mi vida y mis problemas, cosa que ustedes ignoran porque les encanta reducirlo todo a una caricatura. Y no, yo no, quiero que me mantengan como niña, yo quiero coherencia. Me rogaron 3 años prometiendo una vida, no una capacitación forzada con castigos. Si alguien actúa como niño aquí, es Rodrigo con su berrinche porque las cosas no salen perfectas. Actualización 3. Mes y medio después, yo ya vivía con una tensión constante en la nuca, porque cada día era como caminar en un campo minado con Rodrigo contando mis fallas como si fueran pecados. Yo intentaba recuperar el control, organizaba lo mínimo, fingía energía, pedía comida con discreción para que no se quejara, y esperaba que mi mamá se recuperara para que todo volviera a la normalidad. Rodrigo, sin embargo, estaba raro, como si hubiera empezado a sospechar algo, y eso me molestaba porque yo no le debía explicaciones de logística, él debía agradecer que su casa funcionara. Aún así, yo seguí con el plan porque si lo abandonaba, se venía la guerra, y yo no iba a darle el gusto de echarme. El día que todo se derrumbó fue una de esas ironías del destino que parecen escritas por alguien con mala leche. Rodrigo llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo y regresó temprano, cosa que nunca hace, y yo no estaba preparada, porque mi vida no debería depender de su horario impredecible. Mi mamá, ya mejor de la gripe pero todavía débil, había venido para salvar el ambiente, porque yo la convencí de que era necesario para que yo no terminara en la calle. Ella estaba en la sala, planchando con esa seriedad de mujer que se toma todo como misión, y yo estaba en el cuarto, acostada viendo Netflix con un helado, porque honestamente yo estaba agotada mentalmente y necesitaba un respiro. Escuché la puerta, sentí el golpe de adrenalina y se me cayó el alma al suelo. Rodrigo entró, vio a mi mamá en su sala, con su tabla de planchar, su vapor, su disciplina, y lo primero que hizo fue quedarse congelado como si hubiera visto un fantasma. Mi mamá lo saludó normal, educada, como si nada, porque ella no tiene culpa de nada, pero Rodrigo empezó a mirar alrededor, conectando puntos, recordando las semanas perfectas, el olor a comida, el brillo del piso. Yo salí del cuarto con el helado en la mano, porque no iba a esconderme como delincuente, y él me miró con una expresión que parecía odio, como si yo lo hubiera traicionado. Lo peor fue el nivel de humillación que él decidió sentir, porque pudo haberlo manejado como persona racional, pero no, Rodrigo tenía que dramatizarlo. Empezó a decir que su suegra le lavaba los calzoncillos, que él quedaba como un tonto, que su casa era un circo, como si mi mamá fuera una intrusa malintencionada y no una madre ayudando. Mi mamá se puso roja, no de vergüenza, sino de indignación, porque ella no soporta que le hablen feo cuando ella está haciendo un favor. Y yo, en medio, sentí que me estaban atacando por buscar una solución, como si la solución fuera el problema y no la exigencia absurda de Rodrigo. Rodrigo me acusó de mentirle, de hacerlo creer que yo estaba haciendo todo, y yo le dije que él solo creyó lo que quiso creer. Yo nunca le dije con detalle quién limpiaba cada superficie, él solo vio una casa limpia y decidió adjudicármelo, porque le convenía sentirse como el hombre que cambió a su mujer. Yo le recordé que él me amenazó con echarme a los 6 días, que me puso contra la pared, y que si yo tomé medidas fue para proteger mi estabilidad. Él dijo que yo era una inútil, y yo le respondí que inútil era él,
que ni siquiera podía manejar su propia casa sin convertirlo en un campo de batalla emocional. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la escena es clarísima, tu mamá planchando en la sala y tú con helado viendo Netflix. No es solución, es abuso de tu mamá y burla a tu novio, y encima dices que él dramatiza la humillación. Respuesta de la OP. Abuso es la palabra favorita de la gente que necesita sentirse superior, porque les encanta inventar monstruos donde solo hay familia ayudándose. Mi mamá no estaba encadenada, estaba haciendo algo porque quiso, y yo estaba descansando porque yo también tengo derecho a existir sin estar produciendo. Rodrigo eligió sentirse humillado en vez de sentirse agradecido, y eso dice más de su ego que de mí. Usuario anónimo 2 dice, tú no eres poco fiable, eres directamente mentirosa. Lo ocultaste a propósito porque sabías que estaba mal. Y ahora lo gaslighteas con, él creyó lo que quiso, punto. Respuesta de la OP, yo no oculté, como si estuviera cometiendo fraude, simplemente no tenía por qué anunciar una logística doméstica como si fuera un comunicado oficial. Si Rodrigo es tan débil mentalmente que necesita saber quién barrió qué esquina para sentirse hombre, ese no es mi problema. Y no me vengan con palabras de internet para sonar inteligentes, porque aquí el único engaño real fue el del prometiéndome cuidado y dándome un ultimátum. Actualización 4. 2 meses después, ya era diciembre y todo tenía ese aire de fiestas que se supone que une a la gente, pero en mi casa lo único que había era tensión y control. Rodrigo, en su afán de sentirse dueño de todo, tomó una decisión unilateral, prohibió la entrada de mi mamá, como si mi mamá fuera una amenaza de seguridad nacional. Me lo dijo con una firmeza ridícula, que si doña Marta volvía a entrar, él iba a tomar medidas, y yo sentí esa mezcla de rabia y pánico, porque me estaba quitando mi única red de apoyo. Encima lo hacía en Navidad, cuando uno necesita familia, calor, compañía, no ese ambiente de cuartel. Yo intenté negociar, intenté hacerlo entrar en razón, le expliqué que mi mamá no venía a invadir, venía a ayudar, y él insistió en que no quería a nadie metido en su casa, como si yo fuera una invitada y no su pareja. Entonces yo tuve que buscar otra solución, porque Rodrigo quería casa limpia, pero sin mi mamá, y yo no iba a sacrificar mi dignidad volviéndome la señora del oficio solo para complacer su obsesión. Así que pensé en lo más sensato, contratar una empleada doméstica, alguien profesional, alguien que venga, limpie, y ya, sin drama familiar, sin control emocional. El problema es que esas cosas cuestan, y Rodrigo había convertido el dinero en un arma, así que yo tuve que actuar con inteligencia. Usé la tarjeta de crédito de Rodrigo para contratar el servicio, porque, a ver, era para su casa, para su comodidad, para evitar discusiones, y él debería agradecerlo. No era un gasto caprichoso, era una inversión en paz, en higiene, en convivencia. Yo no le avisé, porque ya sabía cómo se iba a poner, y yo no estaba para soportar otra conversación donde él habla como si me estuviera dando permisos. La empleada llegó, empezó a limpiar, y por un momento sentí que al fin la vida me estaba dando una salida elegante, alguien competente haciendo lo que Rodrigo exige, y yo manteniendo mi rol real, que es ser pareja, no personal de limpieza. Pero Rodrigo lo arruinó, como siempre, porque él no quiere soluciones, él quiere control. Vio el cargo recurrente en su estado de cuenta, se puso furioso y canceló la tarjeta sin preguntarme nada, sin ni siquiera asumir que yo podía estar resolviendo algo. La empleada, a mitad de limpiar el baño, se quedó sin pago confirmado, se molestó, y decidió renunciar ahí mismo, dejando el baño como zona de guerra, media tina limpia, el piso húmedo, productos abiertos, manchas a medio tallar. Rodrigo se fue a trabajar dejándome con ese caos, y yo me quedé mirando el baño como si fuera una agresión personal, porque todo esto era consecuencia directa de su impulsividad financiera. Yo, con toda sinceridad, no toqué ese baño, porque no me correspondía arreglar un desastre causado por la falta de autocontrol de Rodrigo. Si él canceló la tarjeta como castigo, entonces que viva con el resultado de su castigo. Pasó un día, 2 días, una semana, y sí, el baño se puso peor, porque la humedad se quedó ahí, porque quedaron restos de limpieza a medias, porque la vida es así de cruel cuando te obligan a vivir como si estuvieras sobreviviendo. Empezaron a salir hongos, y Rodrigo, cuando los vio, se puso histérico como si yo hubiera traído una plaga, acusándome otra vez, y yo le dije lo obvio, esto pasa cuando uno sabotea soluciones por orgullo. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, robarle la tarjeta a tu novio para contratar empleada sin avisar y luego dejar el baño pudriéndose una semana por berrinche. Tú no quieres limpieza, quieres poder y venganza infantil. Respuesta de la OP, robarle, dice, como si yo le hubiera vaciado la cuenta para irme de shopping. Era un pago para mantener la casa habitable, cosa que él exige con urgencia, así que no me vengan con dramatismos selectivos. Si el baño quedó a medias fue porque él canceló la tarjeta como un impulsivo, y yo no voy a estar reparando consecuencias de su necesidad de control solo para que después me vuelva a humillar.
Usuario Anónimo 2 dice, lo de los hongos es el resumen de tu carácter, si no te aplauden, dejas que todo se pudra. Rodrigo no es controlador, está desesperado porque vive con una adulta que actúa como adolescente. Respuesta de la OP, yo no necesito aplausos, necesito respeto, y Rodrigo lo único que hace es dar órdenes y castigos como si fuera mi supervisor. Si alguien está actuando como adolescente es él con su teatrito de cancelar tarjetas para dar lecciones. Y sí, cuando te tratan como niña, terminas reaccionando a ese ambiente, porque nadie puede florecer en un lugar donde te están midiendo la humanidad por cuántos baños frotas. Actualización 5. Llegó Año Nuevo y yo todavía tenía la esperanza de que Rodrigo recapacitara, porque la gente siempre habla de nuevos comienzos, y yo pensé que él iba a entender que lo importante era que nos amábamos, que esto era una etapa, que todo se podía arreglar con tiempo. Pero Rodrigo no es de los que sienten, Rodrigo es de los que calculan y sentencian, como si la vida fuera una hoja de Excel donde tú eres una columna de gastos. Ese día estaba raro, silencioso, excesivamente amable incluso, y eso debió haberme alertado, pero yo estaba cansada de vivir paranoica. Yo solo quería pasar la noche, arreglarme bonita, comer algo rico, y dejar atrás los meses horribles que él mismo había creado. En vez de eso, Rodrigo decidió hacer su resolución a mi costa, como si yo fuera el proyecto fallido que necesitaba cerrar para empezar el año con paz. Sin decirme nada, empezó a empacar mis cosas, y no lo hizo con cuidado ni con respeto, lo hizo con bolsas de basura negras, porque según él yo no tenía maletas. Y sí, mis maletas estaban en casa de mi mamá porque yo me mudé pensando que esto era estable, no una expulsión express, y no iba a cargar con todo como si fuera una fugitiva. Ver mis cosas metidas en bolsas me dio una rabia que me quemaba, porque era un mensaje claro, él quería degradarme, reducirme, hacerme sentir como alguien descartable. Yo le reclamé, le dije que esto era una locura, que no podía echarme así, que no tenía derecho después de rogarme 3 años, que era un abuso emocional, pero Rodrigo no se movió. Dijo que estaba harto, que no era mi padre, que él quería una pareja, no una carga, y lo decía con esa serenidad cruel que te deja sin aire. Yo lloré, grité, intenté convencerlo, le recordé todo lo que yo había hecho por la casa, todo lo que yo había soportado, pero él ya tenía su guión armado. Y ahí fue cuando sentí que no era una ruptura, era una ejecución pública, porque ni siquiera lo hizo en privado, me sacó con bolsas, con vecinos mirando, con la humillación completa. Me llevó a casa de mi mamá como si fuera un paquete devuelto, como si él fuera el cliente insatisfecho y mi mamá el servicio al cliente. Doña Marta abrió la puerta y se quedó helada viendo mis cosas en bolsas, mi cara destruida, y a Rodrigo con esa postura de hombre correcto que cree que está enseñando valores. Él le soltó la frase más ofensiva que alguien puede decirle a una madre, que ahí le devolvía a su hija, que me faltaba crianza, que cuando terminara de educarme lo avisara. Yo me quedé paralizada, porque no solo me estaba botando a mí, estaba humillando a mi mamá, que se reventó por mí, que viajaba, que limpiaba, que cocinaba, y él lo convertía en un chiste moral. Y lo peor es que mi mamá, en vez de abrazarme como siempre, explotó. No contra Rodrigo, sino contra mí, porque al parecer ella también estaba acumulando resentimiento y decidió que Año Nuevo era el momento perfecto para cobrarlo. Me dijo que estaba cansada, que yo la había usado, que ella no era mi sirvienta, que por mi culpa se enfermó, que por mi culpa perdió tiempo, y yo sentí que el piso se abría porque de repente yo era la villana en todas las versiones. Me quitó el celular como si yo tuviera 15 años, me mandó a mi cuarto de infancia como si fuera un castigo, y yo empecé el año encerrada, escuchando fuegos artificiales a lo lejos, con una mezcla de rabia y traición, porque al final, todo el mundo me exigió, todo el mundo me juzgó, y nadie se sentó a pensar que si yo actué así fue porque no me dejaron otra opción. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, el final es perfecto, bolsas de basura porque eso es lo que hiciste con la casa y con tu mamá, convertir todo en un basurero emocional. Rodrigo hizo lo mínimo, devolverte donde te terminan de criar, porque tú no eres pareja, eres una responsabilidad. Respuesta de la OP, qué conveniente que lo llamen lo mínimo, cuando es una humillación diseñada para hacerme sentir inferior, porque les encanta aplaudir la crueldad cuando va disfrazada de límites. Rodrigo no me devolvió por amor propio, me devolvió por ego herido, para posar de hombre correcto frente a mi mamá y frente al mundo. Y si ustedes creen que empacar a alguien en bolsas es justicia, entonces el problema no soy yo, es la clase de gente que disfruta ver a una mujer destrozada. Usuario Anónimo 2 dice, tu mamá te castigó sin celular en tu cuarto de infancia y ni así entiendes. Te lo ganaste, la explotaste, mentiste, arruinaste ropa, dejaste hongos, y todavía dices que no te dejaron opción. Ojalá este año aprendas a freír un huevo y a respetar a tu mamá. Respuesta de la OP, mi mamá me castigó porque estaba cansada y porque Rodrigo la provocó con esa frase asquerosa, no porque yo sea una criminal,
y me parece ridículo que celebren que una adulta sea tratada como niña solo para alimentar su moral barata. Yo sí tuve razones, sí tuve presión, sí tuve amenazas, y cualquiera en mi posición habría buscado soluciones sin ponerse de esclava doméstica. Si quieren rezar por algo, recen para que Rodrigo encuentre a alguien a quien controlar sin que se le caiga la máscara, porque conmigo se le acabó el teatro y eso es lo que de verdad le dolió.